El título del mensaje es No se aferre. No se aferre a nada. Ese es el mensaje de hoy, el título del mensaje. La vida nos pone en el escenario del nacimiento y nos pone en el escenario del nacimiento aferrándonos ya a las manos y los dedos de nuestros padres. Y también la misma vida nos pone en el escenario y en el preámbulo y en la entrada a la muerte, queriéndonos tomar de las personas que amamos. En la vida uno puede cometer el error de creer que nos podemos aferrar a las cosas, pero hay que aprender lecciones y ese es el caso de esta enseñanza. Es una declaración, ¿verdad? El verso 13 y 14 corresponden a una declaración casi proverbial y el verso número 15 prácticamente es una advertencia que Dios hace, y del 16 al 21 es una parábola. Lo interesante es que estas porciones no solamente están en los evangelios sinópticos, sino que también se encuentran en el evangelio apócrifo de Tomás. Y esto es bien interesante porque cuando uno encuentra este tipo de declaraciones en los textos que no son canónicos, uno se percata que son verdaderamente dichos de Jesús. Es decir, estas son cosas que Jesús habló, enseñó en su acción de maestro. Él ministró estas palabras. Así que podemos tener la certeza. Lo curioso es que en el evangelio apócrifo de Tomás están como separadas, se ponen de una forma diferente, pero están. Eso es lo que yo quiero mostrarles. Bueno, veamos primero el tema de la situación, del escenario. Es decir, a esto literariamente es un uso que el escritor está dándole para que nosotros nos ubiquemos en la enseñanza principal. Lucas está mostrándonos la importancia de que no neguemos al Señor. Ya en los textos anteriores Él nos está diciendo, miren, si ustedes me niegan ante los hombres, también van a ser negados ante el Padre. Es decir, estos textos están puestos ahí para que nosotros hagamos equilibrio. Diga conmigo, equilibrio. En nuestra vida tiene que haber equilibrio. Nada tiene que ser tomado para aferrarnos a ello total y completamente, pensando que toda la vida vamos a poseer las cosas o las personas. Esa es la dinámica del texto bíblico que todavía no hemos introducido aún, pero que está ahí. Veamos entonces el escenario y después vamos a ver la parábola. Mire lo que dice el verso 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Entonces, aquí hay una persona que se le acerca a Jesús. Era apropiado que uno se le acercara a maestros, a gente que tenía cierta autoridad en Israel, para litigar en medio de problemas de familia o conflictos que se pudieran dar entre personas. Entonces, este hombre se acerca con una intención que parece bien, parece buena. Es decir, ¿qué daño estamos causando cuando nosotros decimos, mira, dame una parte, o sea, danos la herencia? Eso no es nada malo, eso no es nada negativo. Pero ahí es donde Jesús sale por delante de la pregunta, porque lo que lee Jesús en el corazón de esta persona es lo que es correcto. Es decir, escuche bien, pedir la herencia o digamos hacer un testamento no es ningún problema, pero no es raro. Es decir partan y repartamos, eso no era raro. Lo raro era lo que Jesús detectó en él y en sus palabras. Si me da un poquito de ganancia en el volumen, porque siento un poquito ahí de más. Él le dijo, mire el 14: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Fíjense. Bueno, ¿quién les ha dicho a ustedes que yo soy juez de esta situación? ¿Cómo? O sea, ¿quién les ha dicho que estoy aquí para andar partiendo? Entonces, el énfasis es partir. ¿Por qué? Porque en el verso 13, el hombre le dice, necesito que me ayudes a hacer la partición de la herencia. Y Jesús dice, mira, yo no estoy aquí para andar partiendo. Pero en griego,
la cuestión de partir, diga conmigo partir. Fíjese que esto no es tan fácil. ¿Por qué? Jurídicamente hablando, y los que saben de derecho aquí, saben que cuando una persona fallece y si mis padres dejan una casa, el 50% es de mi hermano y 50% es mío. Pero el problema es que uno no sabe qué parte es de uno, porque posiblemente a usted le dejaron un inodoro, le dejaron un cuarto, pero posiblemente a su hermano le va a salir mejor porque le dejaron la cochera, le dejaron el patio. Lo que estamos hablando es que no están las cosas determinadas. Lo que este Señor quería es que Jesús llegara y dijera: vaya, toma, esta parte es tuya. Esta parte es tuya. Y probablemente la intención que tenía el muchacho, la persona, era que le dieran las mejores partes de la casa, de la herencia que el padre había dejado. Entonces había una intención. Pero ¿dónde se detecta eso? ¿Dónde se detecta? Se detecta en el versículo 15, porque ahí es donde Jesús lee el corazón y la intención del hombre que le está diciendo: hace partición de los bienes. Y esto se parece a aquel que dice: yo ya le dije a mis papás que yo no quiero nada, pero ya cuando es hora de repartir, ahí se pone bien terrible la cosa. Porque si usted no hizo testamento o no hizo los traspasos reservándose la nuda propiedad de los bienes, le puedo asegurar que de algún hijo hasta lo va a querer echar de la casa. Y eso ha pasado. Porque la avaricia es así. Cuando estamos frente a la posibilidad, decimos: no, si yo amo a mis papás, si a mí no me importa nada material. Pero cuando ya estamos en esas lagunas de crisis y ya vemos que el hermano, aconsejado por la cuñada, le dice: frega a tu hermano, mira, toda la vida tu hermano le pidió más dinero a tu papá y toda la vida le sacó plata, quitásela si vos podés quitársela. Así son las nueras. Cuando ya se quedan huérfanos los hijos, motivan a conflictos, a separaciones. No seas tonto, Juan. Mira a tu hermano chupando anda, mejor agarrate vos esa parte, le dice. Las nueras no ayudan en nada, muchas veces. Y así son también los yernos. No se deje, amor. Si a su papá le costó eso, y va a creer que este solo va a llegar a poner la firma, si no ha ayudado en nada, si solo les robaba. Y al diablo se le mete a uno. ¿Acaso estoy hablando yo cosas incoherentes en esta tarde? ¿Acaso no estoy hablando yo la realidad de la vida que tantas veces hemos visto? Entonces, ¿cuál era el verdadero sentido de la pregunta de este hombre? Era que se quería quedar con mejor parte de la herencia. Mire el versículo 15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, Jesús lee el corazón y sabe que lo que quiere este muchacho no es que parta la herencia, lo que quiere es quedarse con la mayor parte o quedarse con los mejores bienes de la herencia. ¿Acaso nosotros no encubrimos en nuestras palabras nuestros deseos muchas veces? ¿Acaso nosotros no somos personas que en nuestra palabrería ocultamos muchas veces el deseo de quitarle un poquito de dinero, sacar algo más de un negocio, y no decimos las cosas porque sabemos que si contamos las cosas bien, el negocio ya no lo hacemos? Entonces, pero aquí es donde Jesús nos confronta. Diga conmigo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué está molesto Jesús en el sentido de, ¿por qué me preguntan a mí? Es que mire, hermanos, hay problemas que nosotros tenemos la capacidad y la inteligencia de resolverlo. Nosotros tenemos que resolverlo. Eso de andarle diciendo a la gente cómo arreglar las cosas, eso no sirve. La gente tiene cerebro y tiene la capacidad de arreglar cosas. Pero ¿por qué Jesús se molesta? Les voy a decir la razón. Fíjense que en el Antiguo Testamento, el deseo de Dios era que las propiedades no se partieran.
sino que las propiedades pasaran en herencia a las familias, a los hijos, a los descendientes. Entonces, ¿qué es lo que no quería el hermano? El hermano lo que no quería era vivir con el hermano a la par. Lo que no quería era dialogar con él, ponerse de acuerdo. Mira, que lo que mi papá nos dejó podamos cuidarlo todos juntos y mira, valorar el esfuerzo, el trabajo de los padres, conservando algunas cosas. Yo no digo con esto, porque hay gente enamoradiza que dice, ay, esto no lo dejó nuestros padres. No, el pecado no es ese. El pecado es no ponerse de acuerdo con sus hermanos. El pecado es pensar que yo puedo apartar de mi vida a la gente como a mí me place y que yo solo no necesito de nadie. Lo que este hombre quería era, a mí a la par de mi hermano, yo no quiero ni vivir con ese. Yo lo detesto. Yo no lo soporto. ¿A cuántos les ha pasado ese tipo de cosas? Que no se pueden ni hablar con sus hermanos en sangre. Pero curiosamente, no solamente pasa con sus hermanos en sangre, sino que también pasa con otras personas que conocemos. Porque mucha gente, además de ser antisocial, hay gente que, no, si yo aquí estoy bien, yo no necesito de nadie. Yo no necesito de nadie. Lo que tendría que haber hecho esta persona es ir a hablar con el hermano, establecerse en el mismo terreno, vivir los dos juntos con sus hijos, sus parientes, acrecentar el cultivo en el terreno que hubiesen dejado sus padres y producir juntos los dos. Hermano, compartamos. Diga conmigo, compartir. Eso es lo que él no quería, compartir con su hermano. Y qué fácil nosotros nos divorciamos y sabemos que en el divorcio usted tiene que partir, pues. Y muchos se rebuscan por no dejarle a la mujer nada. No, le voy a ofrecer 10,000 pesos, pero el terreno es mío. Parece risible, pero así es. ¿Cómo se nos puede ocurrir dejar a nuestra expareja sin nada? ¿Qué es lo que nos manda Dios? Arregle con ella, hombre. Mire su terrenito, mire, ahí ustedes vivieron, hicieron familia, ya no se quieren, pero no lo humille, hombre. No lo humille. Siempre andamos buscando las maneras de no enfrentar, ver a nuestros familiares, ver a nuestros hijos, ver a nuestros padres, sino que siempre queremos muchas veces hacer una vida así, despreciando y sacando a la gente de nuestra vida. Usted no puede sacar a sus hijos, usted no puede andar dejando hijos regados y hacer como que usted nunca los tuvo, por lo menos una llamadita, le pueden pedir dinero, lo que sea, pero usted no puede cometer ese error. ¿Qué es lo que no quería este señor? Compartir con su hermano. Lo que le tocaba era compartir. Hay que compartir. Amén. Ahora vamos a la parábola. Y la parábola afirma lo que está pasando con este señor. La parábola comienza en el 16 y es bien interesante. Primero describe a un hombre en el 16 que estaba produciendo mucha riqueza. 16 implica, diga conmigo, producción. Produce mucho. Tiene un terrenito que le está dando grandes satisfacciones y frutos. Usted haga de caso que es un negocio, que es un trabajo, lo que sea, es una heredad. El verso 16 nos describe la riqueza del hombre. Lo interesante de la parábola están en los versículos 17, 18 y 19. Los 3 versículos hablan de su monólogo. Diga conmigo, monólogo. ¿Qué es monólogo? Monólogo es hablar con uno mismo. Los gringos dicen talk to myself.
ya lo puedo decir. Hable consigo mismo. Entonces, los monólogos de la vida son, el monólogo de la vida es la codicia. Porque la codicia le habla a uno. La codicia le habla a uno. Y hablamos con ella. Y día a día nos relacionamos con nuestros pensamientos de avaricia y codicia. Todos aquí tenemos en nuestro día por lo menos un evento de querer tener algo más o de querer a algo que no tenemos hoy pero deseamos. Vea lo que dice el verso 16, veamos la riqueza del hombre. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Entonces, ¿qué está pasando? Hay un terreno que produce mucha, hay una producción grande. Entonces, si usted produce mucho, ¿qué necesita? Grandes bodegas, porque tiene que guardar todo ahí. Necesita bodegas grandes para guardar las cosas. Entonces, como estaba produciendo bastante, mire lo que pasó en el verso 17 en el monólogo. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Esa es la pregunta que él hace. A la pregunta, ¿qué haré? Hay dos respuestas. Diga conmigo dos respuestas. La respuesta se las da él mismo. Dos respuestas tiene. Dos. Ve el versículo número 18. Y dijo, esto haré. O sea, la pregunta era, ¿qué voy a hacer? Estoy produciendo mucho y ya no me cabe, ya donde yo estoy produciendo ya no me cabe, necesito una bodega. Entonces la primera respuesta es el verso 18. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis. ¿Cuál es el pecado que usted detecta en la forma de hablar? Mis. 3 veces se repite. Mis graneros, mis frutos y mis bienes. ¿A qué estaba aferrado él? A las cosas que él había producido, a las cosas que él había trabajado. Era como un niño que se agarra del dedo de mamá. Era como una persona que va a partir y se toma de la mano de los hijos y ya te vas, pero sabes que querías aferrarte. Pero él se aferró a las cosas y se olvidó de la gente. Cuando usted se aferra a un trabajo, cuando usted se aferra a producir y se olvida de la gente, está cometiendo el error del muchacho que le preguntó, que le dijo, partí, ayúdame a partir. ¿Por qué? Porque si usted tiene trabajo, si usted tiene vida, es para compartir con los suyos. Es para compartir con aquellos que están alrededor. No es para estarles fregando la vida todos los días. No es para robarles tampoco. Porque aquí hay personas que trabajan tanto que hasta la salud están perdiendo. ¿Qué le vas a dar a tus hijos si ni a tus nietos vas a conocer? Porque lo que va a suceder es que vas a estar enfermo. Porque trabajas y trabajas, pero has cometido el error de aferrarte de las cosas. Mire con quién habla. Diga conmigo, ¿con quién hablo? Talk to myself. ¿Le gustaba? ¿Le gusta? Bueno, ya estamos mejorando. Verso 19. Y diré a mi alma. Esa es la segunda respuesta. Primera respuesta es, voy a botar los graneros que tengo, voy a construir unos más grandes y guardaré los frutos y mis bienes. Segunda respuesta, verso 19. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. O sea, estaba planificando unas vacaciones. Iba a ir a los estados, iba a ir a Cancún, iba a ir a La Libertad, a echarse un cóctel con los hijos. El error que cometió es
¿A quién le estaba hablando? ¿A quién le estaba hablando? A sí mismo. No tenía compañía, no tenía nadie, no tenía hijos, no tenía mujer, ni tan siquiera una mujer estaba hablando con él, consigo mismo hablaba. Alma, dice, si el alma no es para hablar. El alma, oiga, la soledad es necesaria. Es importante muchas veces la soledad para reflexionar. Pero una vida de desierto solitario, porque vos mismo traicionaste gente, ofendiste personas, sacaste a tus hermanos de tu vida, sacaste a tu familia de tu vida, a tu exmujer la humillaste. Estaba totalmente solo, estaba totalmente abandonado y no podía hablar con nadie, porque el alma no es para hablar, el alma es para vivir. Ese diálogo lo tuvo que haber hecho con su esposa cuando estaba viva, lo tuvo que haber hecho con sus hijos. Vamos a comer, vamos a sentarnos, disfruta, ya trabajé bastante, entonces hay que disfrutar. ¿Y qué hay que hacer? Disfrutar, ¿cómo? Reposando, comiendo, bebiendo y regocijándonos. Pero eso hay que hacerlo con la gente, no consigo mismo. ¿Qué tiene este señor? Está encerrado, está ciego, no puede ver que necesita a alguien en su vida. Y yo le hago una pregunta en esta tarde, así con honestidad: ¿a quién usted le ha negado esa posibilidad? ¿A quién echaste de tu vida? ¿A quién has despreciado en estos últimos años? ¿Será un hijo? ¿Serás tu hijo que no le hablas a tu padre? Porque aquí hay jóvenes que no le hablan a sus papás. ¿Y sabe cuál es la trampa de la parábola? Que él era el hombre más solitario. Y hablaba con él, alma. Como no tenía nadie con quien hablar, alma, regocíjate. Ni con el chucho, pues ni con el perico podía hablar, porque nadie lo quería. Veamos unos detalles de eso. Hay personas que no les importa sacar a otras de su vida, y eso es realidad. O sea, tenemos costumbres, o sea, puede ser desde lo más marcado hasta lo más falso o hipócrita. Hay gente que dice, yo no estoy solo, pero ¿qué es lo que tienen? Malas costumbres. En primer lugar, usan a las personas y cuando les sacan lo que tienen que sacarle, las echan de sus vidas. La querías para acostarte, lo lograste, la echaste. Y todavía se habla de, les dice, indemnizar a la mujer, ¿no? Si anduvo acostándose con vos 5 años, nunca se casó con vos, entonces indemnizar, ¿y qué les vas a dar si no tienen nada? Son un acabado. Son un acabado. Le robaste la vida a la chamaca, le robaste la alegría, la juventud, y vos crees que no vas a pagar eso. Usaste a la gente y la despreciaste después. Eso nos pasa cuando le queremos sacar algo a alguien. Ahí estamos hablándole y de ahí que no sé qué y no sé qué, hasta que le sacamos el pisto ya, y lo usamos fuera de mi vida. Cuando ya te viene a cobrar, ese es el problema, te escondes. 2, aquellos que manipulan personas, es decir, tienen la mala costumbre de usar a la gente como títeres. Manipular significa hacer pensar a la persona que lo que está haciendo es correcto, es bueno y es beneficioso para ella, pero al final es mentira, porque para el único que es beneficioso es para usted. Y hay gente que así usa a la gente, a las esposas, a los hijos. Hay gente que dice, mira, ¿y por qué no vas a hacer un préstamo? Pero lo que va viendo ese sinvergüenza es ver cómo le va a caer esas bolas. Si lo vas a ocupar para comprar un carrito, mentira, anda viendo 600 pesos que le van a quedar a él. Esta semana he descubierto un tercer problema. Cuando tenemos la oportunidad, porque nos dice Dios algo y no hacemos lo que tenemos que hacer para ayudar a otros, estamos viviendo solos, estamos solitarios. Porque si Dios te dice ayudarle a esta gente y no le ayudas, sos el hombre más solitario y la mujer más solitaria de la vida. Si Dios te pone algo, hacelo. Y yo dije, no, porque así somos, castigamos a la gente y decimos, a este no le ayudo. Pero la gracia de Dios, porque nuestro Dios es así,
La gracia de Dios es que Él es un Dios dadivoso, que cuando nosotros necesitamos, en cualquier situación crítica, en cualquier condición que estemos, aunque nosotros le hemos fallado una y otra vez, Él siempre nos da lo que necesitamos. ¿Y por qué nosotros no podemos ser como nuestro Dios? Satisfacer la necesidad de alguien, ayudar a una persona. ¿Por qué no somos como Dios? Tanto que hablamos de Dios, tanto que oramos a Dios y somos egoístas, insensibles, encerrados en nosotros mismos. Siempre somos así. Pero me voy a quedar yo sin nada. Pero vos tenés trabajo y él no. Es que me robó. El que te pida, dale. Porque si no, te vas a quedar solo. Hermanos, entiendan esto. Hay que reflejar el rostro de Dios, del Dios que tenemos. Y no podemos estar en una iglesia sentados todos los domingos engañándonos, solo diciendo amén, aleluya, sin tener un desprendimiento. Como te lo repito, si ves la oportunidad, tenés que pensar en esto. Esa persona no siempre va a estar en tu vida, no siempre vas a tener pisto y no sabes cuándo te vas a morir. Así que si vas a ayudar, ayuda ya. Si vas a sentarte con tus hijos a comer, sentate a comer, apaguen los teléfonos, quiten los celulares, hablen, disfrútense, abrácense, pero no estén perdiendo el tiempo peleados, que no sabes después si las cosas van a cambiar. Cierra la parábola. 20. Pero Dios le dijo. Primero acuérdense que Él dijo, ¿qué haré? Y Él solo se respondió, y diré, dijo, a mi alma. Pero ¿a quién se le olvidó consultarle? A Dios. Con el primero que tenía que hablar era con Dios. No tenía que hablar con su alma, tenía que hablar con Dios. Porque Él estaba haciendo planes para el futuro, soñándose que iba a hacer cosas buenas en el futuro. Y no sabía que se iba a morir. Acordate que aquí estoy. Vos hiciste ya tus planes, hiciste tu tamal, pero no me tomaste en cuenta a mí. Así que yo te digo hoy, 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Del yerno, pues sí, usted ya sabe el cuento ese, ¿verdad? Uno trabaja, usted cuidó, guardó y le queda, y lo primero que hace, se compran carros de lujo. Usted guardando con amor y ellos sacando una camioneta, una Prado del año, 100,000 bolitos, cuotas de 1,500 bolas. Pero ese no es el mensaje. El mensaje es que esos 100,000 pesos mejor los hubieras ocupado para disfrutar con tus hijos, en lugar de estar egoístamente encerrándote a oportunidades, a bendiciones que Dios te quería dar y tú no aprovechaste ese momento. Aunque sea lo poquito, lo podemos compartir. Yo recuerdo a mi abuelo que cada vez que íbamos, cuando estábamos pequeños, a la casa de ellos, el abuelo siempre para los cumpleaños siempre regaló a sus hijos, pero a los nietos, chiquititos todos, él siempre tenía una jarrita de dulce gallito, de dulce de leche. Y yo siempre me acuerdo que el abuelo siempre nos daba esos dulcitos. Es que no se necesita tener dinero para dejar de ser egoísta y darnos cuenta que en la vida no nos tenemos que aferrar a nada ni a nadie, porque va a haber un momento que ya no van a estar con nosotros. Y si nosotros nos apropiamos de gente
de cosas, estamos haciendo mal la vida. Porque la vida no es para aferrarnos a la vida. La vida no es para aferrarnos a la gente. La vida no es para aferrarnos a las cosas. La vida es para disfrutar el momento que Dios te concede al máximo, considerando que no sabes cuándo vas a partir de este mundo. Y entendiendo que lo que Dios te puso en la mano lo compartiste y lo disfrutaste al máximo, porque no te encerraste a la posibilidad de bendecir a otros. Bendiga a los otros. Cierra el 21 y dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hagamos tesoros donde realmente podemos hacerlo. En la sonrisa de los nietos, en la alegría de las personas que nos ayudan. Pregunto, y con esto cierro: ¿qué es ese deseo de acumular, ese deseo de guardar y hacer un plan para el futuro, como diciendo siempre tengo un plan? Es decir, tengo un plan para mañana. Porque ¿qué nos evita dar? Pensar que nos vamos a acabar lo que tenemos, ¿verdad? Y fíjese que la avaricia tiene un significado más profundo, espiritual. ¿Sabe qué es? La avaricia y la codicia y encerrarse uno mismo, ¿sabe qué es? Miedo a morir. Miedo a morir. Porque uno está tan seguro que lo que tiene lo va a disfrutar y es de uno, que piensa que nunca se va a morir. Y lo que tenés es miedo a morir. No hay que tener miedo a la muerte. Si hemos disfrutado cada momento, el enojo, la alegría, los momentos de tristeza, aquellos momentos de llanto, la vida hay que disfrutarla, porque es lo que Dios nos concede. Pero no hay que tenerle temor a la muerte y esconderlo en la codicia que nos hace aferrarnos a las cosas de la vida cuando sabemos que nosotros estamos de pasada. Así que prepare su tesoro en el cielo, porque va a pasar más años en la presencia de Dios que años en este mundo. Aquí estamos de pasada y lo que estamos viviendo cada día es un regalo de Dios. Y no sabemos cuánto va a durar, pero eso sí yo les voy a decir algo: no podemos detener esta vida. Y cada día nos acordamos cuando éramos jóvenes, cuando estábamos contentos, felices, niños, y hoy ya no tenemos ni pelo. Y hoy ya nos duelen las rodillas. Y hoy nos volvemos necios y enojados porque el envejecimiento ha llegado a nosotros. Alma, ¿para qué le vas a hablar a tu alma si puedes hablarle a tu Dios y disfrutar la vida con la familia y los amigos que Dios te ha dado?